Muy buenos días, estudiantes. Estamos en el área de comunicación dirigido a los estudiantes de segundo A, B y C. Asimismo, recordarles que ya estamos en el segundo trimestre de esta nueva jornada y por eso es que le decimos que estamos en la semana 13 de la sesión 1 del segundo trimestre. Quien les habla es su profesora Duba Godoy Romaní. Tenemos en esta ocasión un tema bastante importante que tratar, lo cual estábamos trabajando de la semana pasada. Esta sesión tiene por título Difundimos nuestra propuesta de solución para la violencia escolar. Y una vez más te damos la bienvenida, querido estudiante, diciéndote, estimado estudiante de segundo año de secundaria, te doy la bienvenida a este segundo trimestre, esperando que continúes con tu labor de manera responsable y felicitando a todos por su esfuerzo de cada día, a pesar de las dificultades que se les presenta. Asimismo, es importante que ahora nos cuidemos con mayor responsabilidad. Evitemos salir de nuestros hogares para no contagiarnos. Asuma una vida de prevención. Será en beneficio de toda la comunidad. Asimismo, empezamos la segunda lectura del plan lector del grado. Recuerda tomar una foto para saber que tienes el libro de comprensión lectora 2. Enviar las evidencias de sus trabajos a través de la plataforma de Classroom. Organizar su horario de trabajo para cumplir con las actividades. Informar si se le presenta alguna dificultad. Muy bien, con todas estas indicaciones entonces vamos a continuar con nuestro tema, que es importante que reflexionemos sobre las consecuencias de los actos de la violencia en la escuela. Muchas veces participamos de ellos de diversas formas, por ejemplo, cuando somos testigos y callamos. Esta es una situación que requiere del compromiso de todas y todos para enfrentarla y decir alto a la violencia. Asume este compromiso. Pertenece a la semana 11, ¿no? Y esta lectura usted lo tiene en su libro, solo que aquí se presenta de otra manera. Nos dice lo siguiente: en el Perú, 75 de cada 100 escolares han sufrido de violencia física y psicológica. Y nos explica que el bullying o el acoso escolar es la violencia intencional, verbal, física o psicológica que sufre una o un estudiante en forma reiterada por parte de uno o de varios compañeros de clase. Puede ser violencia física, puede ser violencia verbal o puede ser violencia cibernética. Es decir, ¿cuáles son las causas más frecuentes del bullying en la escuela? Por el tema de diferencias socioeconómicas, el tema religioso, las etnias, el tema sexual y también el tema de género, o también por la apariencia personal o en algunas circunstancias por la discapacidad. Y por eso es que el bullying afecta, ¿no?, la autoestima y el rendimiento escolar de la víctima, creando sentimientos de soledad, vergüenza, ansiedad y hasta tendencia suicida. Esta violencia se hace más grave por la presencia de testigos del mismo grupo que no detienen o denuncian la agresión. El bullying también genera consecuencias negativas en los agresores, como por ejemplo en su capacidad para relacionarse y convivir en la sociedad como lo estamos. Para acabar con esta situación es necesario que los testigos cambien de actitud y las víctimas pierdan el temor y reporten los hechos de violencia que sufren. Pueden hacerlo directamente en la escuela o a través de sus padres. También cuentan con una plataforma, ¿no?, web, se llama CICB, creada por el Ministerio de Educación. Señales de alerta. Los padres deben de estar atentos a las señales de alerta que pueden indicarles si su hijo o hija es víctima de bullying. Las señales más frecuentes son, por ejemplo, miedo de ir a la escuela, pérdida o rotura de sus pertenencias, cambios repentinos en el estado de ánimo, ansiedad, temor y retraimiento, obviamente, en sus actividades. La víctima de una agresión. 2. Los testigos de una situación de violencia se afectarán. ¿Por qué? 3. Si te dijeran que una situación de violencia también afecta al agresor, ¿qué responderías? ¿Por qué?
brevemente nos tiene que usted dar una explicación de la violencia en la escuela, como usted lo está observando. Es el momento de presentar tu propuesta de solución. Ya la semana pasada usted ha brindado recomendaciones. De alguna manera esas recomendaciones son parte de esta propuesta. Y hacer que tu voz sea escuchada. A partir de los textos leídos y la información recogida, tendrás la oportunidad de plasmar y sustentar tus ideas para prevenir y enfrentar la violencia en la escuela. ¿Asumes el reto? Primero, elaborarás un plan de escritura y la primera versión de un texto argumentativo sosteniendo tu propuesta de solución a la problemática de la violencia en la escuela. Luego, tu reto será escribir la versión final de tu texto argumentativo. Lo publicarás en la plataforma de Classroom. La reflexión es: ¿qué acciones has tomado cuando fuiste violento o testigo de violencia en la escuela? ¿Qué acción, en este caso como oyente, porque me está escuchando, ¿no?, sobre el contenido de una propuesta de solución para la violencia escolar? Hay que tener en cuenta que cuando usted opina, ¿no?, siempre hay estereotipos, hay ya una forma, un modelo de pensar en cada uno de ustedes. También usted está añadido de valores, ¿no?, que se van a ir planteando a través de este texto argumentativo. Hay una intención, ¿no?, de parte de usted y de la gente a la cual se está dirigiendo. Y el efecto de lo dicho, el hablante y el oyente. Ahora, usted justifica su posición sobre lo que dice. Por eso es que ahora va a elaborar usted un texto argumentativo, porque en el texto argumentativo nos permite justificar su postura, su. En el Perú, 75 de cada 100 escolares han sufrido de violencia física y psicológica. Este texto está en el libro de comprensión en la página 64. Luego vamos a desarrollar la actividad 7 que está en la página 69, que responde a las siguientes preguntas. A ver, estas son las siguientes preguntas. Primera pregunta: ¿qué relación puedes establecer entre la historia del chico Mega y la noticia? Siguiente pregunta: ¿en qué acciones o datos se asemejan? ¿Cuál es la diferencia entre ambos textos? Recordando que el primer texto era una especie de carta, ¿no?, y el segundo es una noticia. C. ¿Qué se dice de los testigos? ¿Qué deberían de hacer? Segundo, después que usted ha completado estas preguntas en su cuaderno, es importante que usted saque algunas conclusiones, por favor, sobre la violencia escolar que puedas establecer a partir de lo leído y lo analizado. Entonces, de esta primera actividad, lo más importante son las conclusiones, ¿no? 3 conclusiones. Muy bien, continuamos con la segunda parte de la actividad. En la segunda parte de la actividad, por eso dice aquí el número 2. Número 2, ¿qué va a hacer usted en esta parte? Va a planificar ya su texto argumentativo. Lo primero es que hay que generar ideas. ¿Cómo va a generar ideas usted? A partir de que va a responder a las siguientes preguntas, que de alguna manera te van a permitir generar los argumentos y la tesis. La tesis viene a ser también la idea central que usted propone al inicio del texto. Muy bien, entonces vas a contestar a la siguiente pregunta. ¿Qué tipos de violencia se ejercen en la escuela? Eso lo vio usted en el texto anterior, la semana pasada. ¿El bullying o acoso escolar sucede en tu escuela? Además de la víctima y el acosador, ¿hay otros responsables del bullying o el acoso escolar? ¿En qué información, ¿no?, o fuentes o libros apoyas tu tesis, ¿no? Tu tesis quiere decir la idea central que vas a proponer. Puedes elegir uno de los textos que has leído, ¿no? El primer texto era la carta el texto de este joven, ¿no?, de Omega. El segundo es un cuadro estadístico y el tercero es la noticia, ¿no?, de los estudiantes que sufren violencia. Una pregunta más, ¿no? Dice, si fueras compañera o compañero del chico Omega, ¿qué rol cumplirías? ¿Y cuál sería tu papel? Muy bien, entonces acá, estas preguntas te van a permitir de alguna manera generar la idea principal, ¿no? Vas a generar la tesis, que viene a ser la idea central de lo que tú quieres expresar sobre este tema, porque si usted se da cuenta que hay varios asuntos, ¿no?, y todos a veces no lo vamos a abarcar, pero trate usted de especificar en cuál se desenvolvería mucho mejor. Lee tus respuestas y pregúntate,
¿Qué quieres expresar en tu texto argumentativo? Anota todas las ideas que tengas. Selecciona las que comunican mejor tu texto argumentativo. Sigo continuando entonces con esta parte 3. Aquí es donde vamos a escribir ya un texto argumentativo, ¿no? Pero teniendo en cuenta que es una propuesta de solución para la violencia escolar. Apoyarse en la página 83 y 84 de nuestro libro. Es importante que usted identifique el público al que se va a dirigir. Siempre hay que pensar quiénes son ellos y qué características tienen. Luego también hay que tener en cuenta el tema que usted va a abordar, ¿no? Siempre centrarse en el tema seleccionado e identifica las ideas que lo sustentarán. Otro aspecto es que hay que escribir la tesis, ¿no? Que se presentará en su texto. Ya sabe que la tesis viene a ser la idea central de su propuesta de solución. Y a medida que usted vaya avanzando su texto lo va a ir reajustando. Entonces, así es como empezamos ya esta primera versión. Para esta primera versión hay que tener en cuenta la estructura del texto argumentativo. En este caso son 3 pasos importantes. Uno es la introducción, los argumentos y la conclusión. ¿Qué cosa quiere decir la introducción? Usted, autor, va a presentar la idea de lo que va a argumentar, generando el interés del receptor, ¿no? Y luego, a continuación, va a ir desarrollando los argumentos que sustenten la tesis. Pero no se olvide que usted lo que tiene que buscar es dar argumentos o ideas importantes, pero que generen interés. Cuando usted empiece a trabajar el segmento de los argumentos, deben de ser presentados en orden de importancia, es decir, de mayor importancia a menor importancia. Recuerde que son argumentos que le dan validez a la idea central que estás proponiendo para solucionar este problema. Finalmente es la conclusión. Usted ahí presenta nuevamente la idea inicial y un resumen de los argumentos que justifiquen de manera de cierre. Aquí también empieza este texto. Entonces, lo primero que le vamos a decir es, ¿no? Ahora, comparte la primera versión de tu texto argumentativo con un familiar o amigo. Puedes llamarlo, escribirle, enviarle por un correo electrónico tu texto. Luego conversa con ellos o ellas y hazle algunas preguntas, porque lo que tienes que hacer acá es compartir tu información con tus amistades para que ellos te den un visto bueno, ¿no? O te ayuden a mejorar tu texto. Entonces, por ejemplo, tú les vas a preguntar, ¿qué opinas del título de mi texto? ¿Te produce curiosidad e invita a leer el texto? ¿Les habla sobre la introducción? ¿Da cuenta de todo lo que quiero argumentar? ¿Logro capturar tu atención? En relación a los argumentos, ¿qué opinas de los argumentos? ¿Se relacionan con la idea central? ¿Son claros y concretos? En relación a la conclusión, ¿sintetiza mis argumentos contra la violencia escolar? ¿No? Entonces, estas son algunas preguntas que le puedes hacer para tú tratar de observar por qué camino está yendo tu trabajo, ¿no? Y lo que te decía en relación a la estructura es la siguiente, ¿no? Tu estructura va a quedar más o menos de esta manera. El título tentativo que le vas a colocar, por ejemplo, sin violencia vivimos mejor, ¿no? Una escuela sin violencia, puede ser niños felices en la escuela, ¿no? Etcétera. El título va a variar, va a depender de lo que usted quiera escribir, ¿no? Aquí va la parte de la introducción, donde tiene que ser bastante atractiva, ¿no? Para el público al que le estás enviando. Y también haces la introducción, la presentación de lo que quieres abordar y a la vez ahí colocas la tesis, ¿no? La tesis viene a ser una idea concreta y clara sobre el asunto que estamos trabajando, que es sobre la violencia en la escuela, ¿no? A través de una propuesta de mejora. Acá están los argumentos, el argumento 1, el argumento 2, el argumento 3 y finalmente, ¿no? Una conclusión. Entonces, más o menos esta es la estructura que tiene que llevar tu texto. Cada argumento por lo menos pues habría que trabajar 2 párrafos, ¿no? Acá hay 2 párrafos, 2, acá van 6 párrafos, más que aquí coloques 1, van 7 párrafos, y que aquí logres hacer un promedio de 8 a 10 párrafos es lo que tendría que tener tu texto. Entonces, ya sabes, esta es la estructura. Avanzamos después de haber recibido esta información. ¿Qué criterios tienes que tener en cuenta o yo voy a tener en cuenta también al momento de valorar tu trabajo? Al momento de valorar tu trabajo, primero, tienes que valorar las opiniones de las personas que comentaron tu texto, ¿no? Todos tus familiares, amigos. Corrige y realiza los cambios que consideres pertinentes. Toma en cuenta los siguientes criterios para revisar y corregir tu texto. Recuerda, tu texto tiene que tener claridad en relación a la tesis,
consistencia en los argumentos. ¿Qué quiere decir una idea clara, ¿no? Que se entienda, pues, ¿no? Consistente, que lo que estés expresando en los argumentos permitan defender la postura, ¿no? Si tienes errores ortográficos, siempre ten en cuenta que hay que darle una relectura para ver el tema de los tildes, el uso de las mayúsculas, etc., ¿no? También el uso de los signos de puntuación es importante porque con ellos a veces enfatizas, enalteces, cuestionas, ¿no? Etc. Y el uso de conectores. No te olvides que estás haciendo un texto argumentativo, entonces los conectores siempre van a ser causales, van a ser consecutivos, no va a haber un por qué, va a haber también un también, un asimismo, un por lo tanto, un sin embargo. Entonces esos conectores hay que tenerlo bastante en cuenta al momento de enlazar las ideas. Referentes textuales para que usted evite el tema de la redundancia, ¿no? Hay muchos mecanismos por el cual usted no necesita repetir la misma palabra. Para eso hay sinónimos, hay frases, ¿no? O hay otras construcciones que usted puede utilizar. Para no repetir una frase también puedo utilizar los pronombres, porque los pronombres nos permiten hablar, ¿no? De esa persona que no necesito mencionar varias veces. Entonces aquí hay un conjunto de criterios también para que usted vaya no solo preocupándose por el contenido, ¿no? Sino también por la forma de los textos. 4 de julio. ¿En qué consiste presentar su trabajo, no? Voy a ir leyendo, ya sabe que le voy a ir tomando algún tipo de evaluación en el trayecto cada semana. Luego usted tiene que hacer su resumen, tanto en una hoja como en audio. Y el texto que vamos a abordar este mes de julio es La cabaña del tío Tom, ¿no? De Harry Birch Stone. Entonces aquí ya el dibujo alude, ¿no? a una época de la historia, ¿no? Que habla de la esclavitud. Es una historia bastante tierna, así que le va a agradar leerlo. En el Perú, 75 de cada 100 escolares han sufrido de violencia física y psicológica. El año pasado fueron reportados más de 1,000 casos en las escuelas. En el Perú, 75 de cada 100 escolares han sido víctimas de la violencia física y psicológica por parte de sus compañeras o compañeros, según una encuesta realizada en el año 2015 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. En el 2016 también fueron reportados más de 1,000 casos de bullying o acoso escolar en las instituciones educativas del país. En lo que va del año escolar, ya van 26 casos registrados en el portal SICB del Ministerio de Educación. Estas preocupantes cifras cobran relevancia el 2 de mayo, Día Internacional de Lucha contra el Acoso Escolar o Bullying, fecha que tiene como propósito combatir y eliminar la violencia intencional verbal o física que sufre una o un estudiante en forma reiterada por parte de uno o varios compañeros de clase. A este tipo de agresión hay que sumar el ciberacoso, que se realiza utilizando medios digitales, celular, computadora o tablet, y ocurre frecuentemente por las redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp u otras. Los especialistas señalan que las causas más frecuentes de agresión en la escuela son por las diferencias socioeconómicas, religiosas, étnicas, sexuales y de género, la apariencia personal o la discapacidad. El bullying tiene un alto impacto negativo en la autoestima y el rendimiento escolar de la víctima, que además puede tener dificultades para relacionarse con otras personas, así como sentimientos de soledad, vergüenza, ansiedad y hasta tendencias suicidas. Esta agresión reiterada es reforzada por testigos que forman parte del mismo grupo. El bullying también genera consecuencias negativas en los agresores y en su capacidad para relacionarse y convivir en sociedad. Para acabar con esta lamentable situación, los especialistas en la materia recomiendan que los testigos cambien de actitud y las víctimas de bullying pierdan el temor y reporten los hechos de violencia que sufren en la escuela, ya sea directamente o a través de sus padres, para lo cual cuentan con la plataforma web SICB, creada por el Ministerio de Educación en el año 2013. Señales de alerta.
Se recomienda a los padres estar atentos a las señales de alerta que pueden indicarles si su hijo es víctima de acoso escolar. Las señales más frecuentes se dan cuando el niño tiene miedo de ir a la escuela, bajan sus calificaciones, presenta lesiones físicas, se le pierden o se rompen sus pertenencias, cambios repentinos en su estado de ánimo o comportamiento, o se muestra ansioso, temeroso o retraído.